Buenos días, gracias por venir. Bienvenidos todos al grupo número 11 de la conferencia de las PEMUS 2025. Esta es la mesa de estudios culturales de instrumentos musicales. Estamos muy emocionados por las personas que tenemos en la mesa y vamos a comenzar con la primera presentación por Marco Huitrón de la Universidad Católica. Él es licenciado en música por la Universidad Católica y es investigador del grupo Patrimonio Arquitectónico de la PUC. Por favor. Muchas gracias. Bueno, esta ponencia va a mostrar los frutos de un proceso que inició en el año 2022 con mi tesis de licenciatura. Está basada en la investigación de archivo. Aquí muestro una serie de los distintos archivos que he visitado, cuyas particularidades podría explicar en mayor extensión en la ronda de preguntas. Este es un ejemplo de uno de los documentos a los que nos tenemos que enfrentar. Los que hacemos documentación de archivo es una carta de pago del año 1627 para terminar de pagar un órgano. La historia de los órganos, de la fabricación de órganos en la ciudad de Lima, se remonta al año 1552, la historia documentada, digamos. Es el año en que el organero Sebastián de León concierta con Luis de Olvera, mayordomo de la Catedral de Lima, la construcción de 2 órganos de 13 palmos para ser colocados en el coro de la catedral que había sido terminada bajo los auspicios del arzobispo Fray Jerónimo de Loaiza. Sebastián de León se traslada a Charcas hacia 1558, pero tenemos indicios de que regresa a Lima y fue contratado para hacer el órgano del Real Monasterio de la Encarnación, el primer monasterio fundado en la ciudad. También sabemos que fue el artífice de 2 órganos del convento de San Pablo en Quito, de los franciscanos. En la década siguiente, los órganos de Quito y de la Encarnación son la década de 1560. En la década siguiente aparece Luis Martínez con Antonio de Silvera en una escritura de disolución de compañía que revela que ellos fueron los constructores del órgano de la parroquia de San Sebastián. La compañía que tenían ellos para la construcción de órganos se disuelve porque Luis Martínez iba a viajar a Huamanga para la construcción de otro órgano, pero es reanudada en la década siguiente, en 1581. Para ese entonces Luis Martínez ya había concertado la construcción del órgano de la iglesia de la Merced. Sabemos también que Antonio de Silvera fue el constructor del órgano que sería comprado después por doña Lucrecia de Sansoles, primera abadesa del monasterio de la Santísima Trinidad. Gabriel Cabezas es el organero más tardío, del que tenemos noticia en el siglo XVI. Él llega al Perú en 1592 aproximadamente. En 1597 concierta con los dominicos la construcción de un órgano para la iglesia del convento del Santísimo Rosario. No tenemos muchos datos de ese órgano, más que debía ser del mismo sonido y del mismo grandor que el órgano de la iglesia de San Francisco que Cabezas también estaba construyendo. No tengo confirmado esto, pero hay una posibilidad de que él sea el padre de otro Gabriel Cabezas, activo en el primer tercio del siglo XVII en el Cusco. En el siglo XVII tenemos noticia primero de Baltasar Fernández de los Reyes, que sería un organero limeño que estuvo activo en distintas ciudades del virreinato y que se asentó en Santiago. Alejandro Vera ya ha hecho algunos estudios sobre este organero. Joan Márquez es, en mi opinión, uno de los organeros más importantes de ese periodo del primer tercio del siglo XVII. Es el que tiene más órganos documentados. Tiene el concierto para construir el órgano de la catedral en 1623, concluido hacia 1624-25. En 1628 concierta la construcción del órgano para el convento de San Agustín. También tenemos noticia de datos muy escasos realmente sobre un órgano que habría hecho por esos mismos años para el monasterio de Santa Clara. No tenemos el concierto de ese órgano. También fue responsable en la década de 1634, específicamente de construir los órganos para la Catedral de Arequipa. El órgano para la Catedral de Arequipa se traslada y regresaría hacia 1637 a Lima aproximadamente.
En la década de 1640 y 1645 concierta la construcción del órgano del convento de la Merced, un órgano de 12 palmos, y al año siguiente concierta la construcción del órgano para el Real Monasterio de la Concepción, que tenía que ser de las mismas voces, con las mismas medidas del órgano de la Merced. Todos los órganos documentados de Joan Márquez habrían sido órganos de 12 palmos de altura. De Juan de Vergara tenemos un concierto firmado en 1640 para construir un órgano de 6 palmos que debía tener como modelo el órgano de la Capilla del Milagro. Es el único ejemplo que tenemos de un órgano que no fue concertado explícitamente para un contexto religioso, y también de un órgano que fue concertado para exportar a España. Su hijo Ignacio de Vergara es el responsable de haber construido el órgano segundo de la Catedral de Lima en 1675, que fue estrenado en 1680 para las fiestas de beatificación de Santo Toribio de Mogrovejo. Él estuvo activo hasta inicios del siglo XVIII, fallecería en 1720, en diciembre. Diego Quispe Coro fue un organero indígena. Tenemos 2 documentos de él sobre arreglos que hizo en los órganos de la catedral a finales del siglo XVII. En el siglo XVIII, bueno, como comenté antes, estaba todavía Ignacio de Vergara. Tenemos algunas noticias de él de 1710 aproximadamente. Josep Carrasco aparecería 2 años después de la muerte de Ignacio de Vergara en las cuentas de la catedral, como responsable de algunos arreglos. De él tenemos un órgano documentado, el órgano que habría concertado en 1736, terminado en 1737, para la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad. Habría reemplazado un órgano anterior. Gabriel del Campo es de la generación de fabricantes de órganos posterior al terremoto de 1746. Tenemos el concierto para construir el órgano de la iglesia de la Recoleta Mercedaria de Belén, que coincidentemente es donde fue enterrado Joan Márquez. Se sabe también que hizo el órgano para la Catedral de Lima hacia 1757 y estuvo activo hasta su muerte en 1788. De Basilio Caicedo solo tenemos una noticia en la Gaceta de Lima. Se menciona que él fue el artífice del órgano para la iglesia de Santa Clara, que fue estrenado en 1764. De Enrique Korsch, un organero alemán asentado en Lima. Tenemos también una noticia, es un asiento de aprendiz por el cual él recibe a Miguel Urízar. Era un indio de Jauja, por su aprendiz por 6 años. Toribio del Campo, de quien Andrés Saz ya se ha ocupado en gran medida en el diccionario sobre la historia de la música en la Catedral de Lima. Toribio del Campo menciona, muchas décadas después, que él estuvo activo desde 1756-57 ayudando a su padre como asistente. Noticias sobre obras que hizo él datan del año 1800, cuando es responsable de arreglar el órgano para la congregación de Nuestra Señora de la O. Y él sería el único de todos los organeros que hemos visto que fue contratado como tal organero y tenía un salario organero en la Catedral de Lima, hasta su fallecimiento en julio de 1818. Hay otro organero que es Vicente Gago del Corral. No lo he incluido porque no tenemos documentación de él más allá de los pleitos que hubo con Toribio del Campo y Melchor Tapia. Bueno, esta es una imagen de los órganos de la Catedral de Lima. A los lados vemos el órgano de Joan Márquez, que todavía existía, del lado derecho de la foto, el órgano de Gabriel del Campo del lado izquierdo con cajas rococó, y finalmente el órgano del siglo XIX que lega el arzobispo Javier de Blona Pizarro. Incluidas estas fotografías son de órganos de las iglesias de Cochamarca y Andajes en la provincia de Ollón, en la Sierra de Lima, porque es lo más cercano que tenemos a la fecha de órganos del siglo XVIII de 6 palmos. Aquí un detalle, los caños de la iglesia de Andajes se ven en primer plano, las trompetas, las flautas al fondo. Bueno, puedo contestar preguntas sobre este tema de la materialidad en la ronda de preguntas. He incluido esta cita porque es la que nos ofrece varios detalles sobre qué involucraba ser fabricante de órganos, qué actividades. Esto sale de un pleito judicial.
se menciona que la fabricación de órganos incluye varias actividades. Por ejemplo, el batihoja era el que se encargaba de reducir los metales a láminas para hacer tubos de los órganos. El churrador era el encargado de curtir las pieles para hacer cuero para los fuelles de los órganos. El hojaratero, el fundidor, el carpintero que se encargaba no solamente de hacer las cajas de los órganos, sino también el secreto del órgano, otras piezas como los portapipas, por ejemplo. El herrero que se encargaba de hacer la clavazón del órgano y otras piezas de metal. Bueno, como mencioné anteriormente, casi todos los casos de contratos para hacer órganos están vinculados a una institución religiosa, salvo el que hiciera Joan de Vergara en 1640. Eran contratados o bien por miembros de las comunidades religiosas, fueran monasterios o conventos, o bien por el cabildo eclesiástico, o por patrones de los monasterios también. Casi todos los casos que hemos visto son de talleres asentados aquí en Lima. Los órganos que se empleaban en Lima eran hechos en Lima, salvo un caso que tengo documentado de un órgano que fue importado en la segunda mitad del siglo XVIII. Esto contrastaría con la práctica que se establece desde mediados del siglo XIX, en que los órganos usados en Lima ya no eran hechos localmente, sino importados de Europa. De todos los órganos que hemos visto, lamentablemente no se conservan ninguno, según mi entender, o se destruyeron por los terremotos o fueron reemplazados por órganos europeos o simplemente descartados. Quiero concluir planteándoles esta reflexión. Bueno, este es un plano de Lima en la segunda mitad del siglo XVIII. En la ciudad de Lima existieron más de 60 iglesias. Si partimos desde la premisa de que solamente la mitad de estas iglesias ya tenían órganos, por lo menos un órgano en toda su historia, ello nos deja un buen número de instrumentos que están por documentar, instrumentos que tenemos que encontrar, los conciertos de obra o otras documentaciones referentes a ellos. Bueno, aquí está, para que tengan una idea de todas las iglesias que había en Lima. Una lista ampliada de las referencias que he usado. Y finalmente quisiera agradecer en primer lugar al maestro Fernando López por la apertura que tuvo para aceptarme como investigador en el archivo del Cabildo Metropolitano de Lima cuando él fue director de dicho archivo, y a mis colegas José Luis González, Alejandro Camones, Antonio Holguín, Javier Chuquiray y Lee Cárdenas Noa por los valiosos datos que compartieron conmigo que permitieron complementar esta investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Ahora pasamos a la ponencia de Julio Mendívil. Julio Mendívil es titular de cátedra en el Instituto de Musicología de la Universidad de Viena y su ponencia se llama Historias desaforadas sobre reificación y reducción simbólica en las historias del charango. Por favor. Gracias, Rodrigo. Antes de empezar, solamente quiero decirles que soy plenamente consciente que los estoy exigiendo bastante en la atención, si no, no podría comentar tantas fuentes en tan poco tiempo. Les ruego que me disculpen, que sean condescendientes conmigo. En su libro Historias desaforadas, Adolfo Bioy Casares reúne una serie de relatos extraordinarios. Tomo prestado este título precisamente para enfatizar, desde una ironía crítica, las narraciones extravagantes fijadas en torno al charango, cuya historia rebosa de verdades que rara vez han sido interrogadas a profundidad. Si bien la discusión sobre el origen boliviano o peruano del instrumento ha generado abundante literatura, muy poco se ha indagado sobre los supuestos que fundamentan tales narrativas. Esta falta de reflexión ha propiciado la proliferación de relatos tan desaforados como los cuentos de Bioy Casares en las publicaciones académicas y en espacios de divulgación como las redes sociales. En esta ponencia me propongo abordar esa zona de sombra. Partiendo de estudios previos, abordo la cuestión desde una perspectiva narrativista de la filosofía de la historia, tomando como referencia a Arthur Danto, Hayden White y Reinhard Koselleck. En esta oportunidad, por razones de tiempo, me centraré en dos problemas metodológicos recurrentes en el discurso histórico sobre el charango. Uno, el proceso de reificación del signo lingüístico que lo designa, y dos, la reducción simbólica del instrumento.
Mi propósito es demostrar cómo estos problemas contaminan la interpretación de las fuentes y nutren un campo fértil para escribir historias parcializadas, ya sea en el mundo académico o en contextos divulgativos. George Lukács define la reificación en la filosofía social marxista como el proceso mediante el cual, cito, una relación entre personas toma el carácter de una cosa y de este modo toma el carácter de una objetividad ilusoria que disimula toda huella de su esencia fundamental, la relación entre los hombres. Fin de cita. En el proceso de producción capitalista, dice el filósofo húngaro, la alienación del trabajo queda encubierta por una quimera que adquiere la apariencia de una existencia autónoma. En ese sentido, anota la filósofa estadounidense Hannah F. Pitkin, la reificación muestra dos caras. Por un lado, encubre las relaciones humanas concretas y por el otro, desarrolla una realidad supuestamente fija e inamovible. Es justamente ese lado ambiguo de la reificación que Pitkin encuentra muy problemático lo que me interesa rescatar para mi análisis. A diferencia del sentido original que Lukács da a la reificación, traslado el concepto a otro ámbito, la relación de los seres humanos con las palabras y las cosas. Como señala Koselleck, los conceptos no son incólumes, sino que mudan en función del contexto histórico y el uso que se hace de ellos. Por consiguiente, entiendo la reificación de una palabra como la supresión de su historicidad lingüística, es decir, el acto de transformar un signo inicialmente referente a objetos diversos y situados en contextos concretos a uno cosificado y paradigmático. La palabra charango ha designado desde los albores del siglo XIX una variedad de cordófonos en el área andina, instrumentos de 4 o 5 cuerdas dobles o simples, construidos con caparazón de armadillo o con madera laminada o con cuerpos de resonancia cuadrangulares, redondos o triangulares, y tamaños que van desde los pequeños chilladores hasta otros de mayor dimensión como la mediana boliviana, los charangos de Moquegua o las guitarras mencionadas por Vega y allí estarán en el Río de la Plata. No obstante, en cierta literatura, toda mención del charango, o sea, de la palabra, ¿no?, en textos históricos tiende a interpretarse como evidencia directa de la existencia del instrumento actualmente conocido con ese término, ignorando las transmutaciones del término a lo largo del tiempo. Así, mediante este gesto reificador, la palabra charango deja de referirse a ejemplares históricamente concretos y se convierte en un arquetipo propio del siglo XX, el llamado charango tipo, perdón, me olvidé mostrar eso, el llamado charango tipo de Ernesto Cabur. Quiero ilustrar lo señalado trayendo a colación el texto más antiguo que menciona al charango, el entremés gracioso para la festividad de Nuestra Señora del año de 1799, publicado el año 2005 por Ignacio Arellano y Andrés Eichmann. En esta obra encontramos un personaje llamado Negro que lleva un instrumento para el cual usa variantes del término que nos convoca, changanguita, changango y chancanquita, como pueden ver aquí. Pero más allá del uso del vocablo, ¿qué nos dice esta fuente sobre el instrumento en concreto? Tenía 4 o 5 cuerdas, eran de tripa o de metal, la caja era laminada o era de caparazón de armadillo, contaba con 5 o más trastes, se trataba de un chillador o de un instrumento de mayor porte. Aunque la mayoría de estas interrogantes queda sin respuesta, esta fuente, que en el mejor de los casos constituye una evidencia lingüística, se vuelve evidencia material de la antigüedad del charango. Al menos eso sugieren los editores del entremés cuando señalan, cito, el negro quiere entrar en la iglesia charango en mano para festejar a la Virgen porque es la fiesta de la Candelaria. Fin de la cita. Se me podría reprochar que pretendo aquí negar la mención del pequeño cordófono, pero solo si se pasa por alto que el mismo autor del entremés aclara versos después que el negro porta una guitarra. Una observación que los editores destacan en una nota a pie de página, pero que olvidan en su introducción resignificando, ¿no?, la palabra, ¿no? El término changango, que designaba un cordófono específico de finales del siglo XVIII, aquí una guitarra, es transformado en un signo con valor universal y atemporal, el charango de hoy. Traigo otros ejemplos. En la presentación pueden ver 2 menciones tempranas del instrumento. En ambas aparece la palabra charango,
Tampoco aquí se mencionan las particularidades de los ejemplares más allá de sus dimensiones, y sin embargo devienen en evidencia material de la existencia del cordófono actual en el siglo XX. Así, Vega afirma con relación al primer texto, cito, «La mención más antigua que conozco se encuentra en la respuesta que a un cuestionario real dio en 1814 cierto canónigo residente en Tupiza, Bolivia», fin de la cita. Por su parte, José Sotelo escribe sobre el segundo texto, cito, «muestra sus interesantes aportes filológicos rescatando un gran número de voces locales, entre ellas el charango, que definiría así, guitarra chica, charango», fin de la cita. Estos ejemplos muestran cómo, gracias al gesto reificador, una palabra que aludía a objetos diversos en contextos específicos termina por adquirir la apariencia de una entidad fija, uniforme y esencial. En consecuencia, la ambigüedad lingüística del término charango queda reducida a un significante que remite a un solo significado, el charango arquetípico. Eso es justamente lo que yo llamo reducción simbólica del instrumento. Llamo reducción simbólica al giro metonímico de restringir la variedad fenomenológica del charango a un arquetipo universalizado. El filósofo de la historia, Hayden White, define la metonimia como el proceso tropológico de sustituir el nombre de una cosa en su totalidad por una parte de ella. Cuando escuchamos la expresión «fulanito mantiene 6 bocas», sabemos que se refiere a personas en cuanto entendemos que entre las dos cosas, las bocas y los cuerpos, existe una relación de parte y todo. En ese sentido, como sugiere White, la metonimia es siempre reduccionista. Cito, «En la metonimia los fenómenos son aprehendidos implícitamente como si entre ellos hubiera relaciones de tipo parte-parte, sobre cuya base es posible efectuar una reducción de las partes al estatus de aspecto o función de la otra». Fin de la cita. Los problemas que desata la reducción simbólica no son solo de carácter conceptual, ellos tienen repercusiones concretas en cómo interpretamos el pasado. Paso a mostrarlo. En la presentación podemos ver 2 descripciones del charango escritas por antropólogos y musicólogos a principios del siglo XX. En ellas, nuestro instrumento aparece caracterizado por el uso del caparazón del armadillo, aunque en las relaciones de viajes y en los textos literarios de la segunda mitad del siglo XIX no se hace alusión alguna a dicha asociación. Ya hemos visto que tampoco los informes de los clérigos de Potosí y de Arequipa la sugieren, menos las sirenas de las catedrales surandinas. Es recién en los umbrales del siglo XX que encontramos una mención explícita en esa dirección, concretamente en el libro Neologismos y Americanismos de Ricardo Palma del año 1896. Es interesante notar que la asociación no aparece en la entrada dedicada al charango, sino en la del quirquincho. Es allí donde Palma afirma que los indios lo utilizan para construir charangos. Ello sugiere que aunque el caparazón podía emplearse en su fabricación, no era considerado un elemento constitutivo del instrumento. El armadillo surge de forma lateral, casi incidental, pero pasa con el tiempo a adquirir centralidad simbólica, como muestran las citas que paso a presentar. Para Vega, lo que diferencia al charango de la guitarra es precisamente el caparazón del armadillo, mientras que para Paniagua Loza es esa renovación fundamental la que le confiere identidad. Las 3 definiciones de diccionarios de instrumentos musicales que muestro ilustran cómo la reducción simbólica se cristaliza en el discurso lexicográfico. En todas ellas, el charango aparece definido ante todo por el uso del armadillo. Las otras variantes se subordinan o desaparecen. El resultado de esta operación es un arquetipo que relega la diversidad real del instrumento a los márgenes o la omite por completo. La forzada simbiosis acarreará nuevos problemas. Si el armadillo se convierte en el criterio definitorio del charango, por lógica, cualquier instrumento que lo emplee sin importar forma o precedencia será tenido por un charango. Al toparse con una descripción decimonónica de un instrumento con concha de armadillo, Vega infiere que se trata de un charango, pese a que el viajero dice explícitamente que se trata de una bandurria. Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo el discurso pasa a determinar la lectura de los datos. Un caso similar es el de
Carlos Alberto Fernández Acevedo, historiador aficionado argentino, quien postula un origen mexicano del charango basado en una supuesta crónica de 1725 que menciona un gambarrino con caparazón de armadillo en Yucatán. Lo que no sabía nuestro autor es que desde México hasta los Andes existen numerosos cordófonos que emplean dicho material, como han documentado Johann Jacob von Tschudi en el siglo XIX para Bolivia, Edberto Bermúdez para la Colombia de a principios del siglo XX y también Marina Alonso para México. Este tipo de reducción parte de una visión esencialista del charango que ignora su diversidad morfológica y fomenta una lectura errada de los datos empíricos. Permítanme un último ejemplo. Esta jarana, proveniente de Yucatán, será confundida en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York con un charango solo por llevar una concha de armadillo como caja de resonancia. El origen del instrumento es Yucatán, ¿no? Todo lo que he señalado hasta aquí en la literatura académica y en la de divulgación encuentra un correlato inmediato en el mundo digital. Basta con visitar la entrada de Wikipedia para comprobar que el charango con capazón de armadillo sigue figurando como modelo original. Ahí pueden leer la cita donde claramente se dice que primero fue el armadillo y luego la madera, ¿no? Esta narrativa se reproduce y amplifica en otras redes sociales y plataformas audiovisuales. Esto es lo que encontramos lo que encuentro yo cuando pongo la palabra charango, me sale una serie de armadillos, ¿no? Y bueno, todo esto se va repitiendo sin mayor cuestionamiento. La insistencia en ver al charango como sinónimo del armadillo petrifica una imagen que fue primero un detalle, luego un tropo y finalmente una esencia cultural. El precio que pagamos por esta reducción simbólica es bastante alto. Borra la pluralidad de formas materiales y contextos que el charango ha tenido en el tiempo y el espacio y abre una puerta a discursos nacionalistas. Según Danto, la escritura de la historia no se limita a describir el pasado, sino que implica siempre estrategias de significación que modulan su sentido. El proceso de reificación del término charango puede inscribirse dentro de lo que Danto llama significación teórica, la construcción de relatos orientados a corroborar una tesis. Aquí, un posible origen boliviano o peruano. En cambio, la reducción simbólica se sitúa en el ámbito de lo que Danto denomina significación revelatoria. Se elabora una narrativa y luego se buscan pruebas que la respalden. En este marco, el charango queda reducido a un símbolo, el armadillo, más fácilmente manipulable para cualquier tipo de discurso ideológico. Esta operación, legitimada por una aparente belleza mítica, oculta su carácter excluyente, esencialista y discriminador propio de los nacionalismos. Para concluir, quiero decir que las narrativas sobre el charango, incluida la mía, no son inocentes relatos del pasado, sino construcciones ideológicas del presente. Por eso creo importante cuestionar las historias desaforadas que lo rodean en los discursos académicos y en los discursos de divulgación y reconocer toda la diversidad y complejidad material y cultural de esos guitarrillos muy suyos que siguen dando forma a muchas formas musicales en Bolivia, en el Perú y en muchos lugares del mundo. Muchas gracias. Es el turno de Jonathan Arias. Él es profesor en la Universidad Nacional Daniela Lomía Robles, en Huánuco, y es saxofonista, educador e investigador. Va a presentarnos la ponencia Saxofón, Música y Modernidad, el legado de José Livorno en la escena musical peruana. Por favor. Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer el que hayan podido aceptar mi ponencia para esta ocasión, a SPEMUS, especialmente a la doctora Zoila, a todo el equipo que está en la organización. Y también, bueno, me siento privilegiado de poder compartir esta mesa con grandes profesionales, realmente, hasta un poco de nervios todavía. Pero bueno, vamos a hablar un poco de quizás este legado de un gran músico, célebre y reconocido en el mundo en la época que él tenía la gloria de músico. Pero antes voy a poner en contexto un poco de cómo se desarrolla que es un capítulo de una investigación que estoy todavía desarrollando.
en un primer trabajo que hice gracias a la Universidad Nacional Daniel Olomía Robles del saxofón en las bandas militares, profundizando un poco en los archivos que encontraba en el Centro de Estudios Históricos Militares aquí en la ciudad de Lima, encontré ciertos documentos que me daban quizás unas pequeñas pistas de los inicios de integración del saxofón al Perú, bueno, desde su creación, desde 1840, el desarrollo un poco ese camino que recorrió prácticamente por toda Europa, Estados Unidos a mediados del siglo XIX, y para llegar aproximadamente entre 1869 y 70 quizás a Perú, ¿no? Entonces, en base a esa primera pista, puedo encontrar un poco de documentos que me dicen que ya en las Fuerzas Armadas Militares, en los regimientos militares, existían documentos que registraban en la parte de informe administrativo un poco de que el saxofón ya era parte. Ya. Por ejemplo, este es un documento de 1896, ¿no?, del Ejército Nacional, donde muestran aquí, en la línea amarilla, ya al saxofón como parte de los instrumentos de música. Pero también es importante mencionar que en ese tiempo ya se dividía, se caracterizaba en dos tipos de bandas, la banda de guerra y la banda de música, ¿no? Es por eso que aquí vemos instrumentos de guerra en esta parte, que son los clásicos que conozco, corneta, trompeta, caja, pero los instrumentos de música que ya hacían ahí. Entonces, el año también me llama mucho la atención, porque ya era 1896. Entonces, hay datos que se han hablado un poco de José Livorno, de que él llegó en 1895, pero en la escena musical de Livorno, cuando él estaba todavía desarrollando un gran trabajo como director de bandas, había una contradicción de fechas, si era 1896 o 95. Entonces, por esa razón, empecé un poco a trabajar el tema de Livorno, de cómo posiblemente había llegado, ¿no? Pero también es importante mencionar que Livorno, al momento de su formación como director musical de las primeras bandas, por ejemplo, que vemos la Banda Cívica Española de Manila, 1873 a 1875, también fue electo como director de banda del 7º Regimiento de España, 1875 y 82. Y posteriormente, en 1882 y 93, fue electo como director de la Banda Real del Ejército Hawaiano, ¿no?, que era prácticamente en esa época una de las principales, bueno, las mejores bandas que había en Estados Unidos, en toda la región, de movimiento musical. Paralelamente, encontré un trabajo de una tesis de Russell del año 2000, donde hace una mención muy importante. Hace mención de Lefebvre, que era un saxofonista, era amigo del creador de Adolphe Sax, que cuando todavía estaba a finales del siglo XIX, él fue a Estados Unidos justamente a iniciar un nuevo proyecto que era la construcción de saxofones en Estados Unidos con una nueva marca de saxofones Co. Entonces, referentemente, ahí en ese mundo musical ya habían saxofonistas que venían de Europa a Estados Unidos a poder difundir el instrumento, pero también se consolidaba un grupo de músicos importantes de la época, tanto como directores como solistas. Entonces, los músicos que hacen referencia justamente, o la información que hace referencia, mencionan a José Livorno como un saxofonista célebre de esa época. Entonces, el hecho de que tú seas un artista de una marca de saxofones, o seas el referente de esa marca de instrumentos, es porque dentro de un mercado, dentro de un movimiento musical, tú eres como que el más importante o el más influyente o el que promociona o difunde más el instrumento. Es por esa razón que es reconocido como saxofonista célebre. Y asimismo, en esta fotografía podemos ver que él tiene un saxofón soprano, justamente con las mismas características de la época de finales del siglo XIX, de la marca Co. Entonces se puede postular también que los primeros saxofones que entraron justamente junto con Livorno serían de procedencia norteamericana a través de esta marca Co. Ya cuando llega, bueno, es importante también mencionar que en los datos biográficos de José Livorno se menciona que llega el año 1895, pero hay una referencia que hace un capitán Alexander en 1940 y nos da el ingreso un poco con más certeza de la llegada de Livorno, que es el año 1896. Y posteriormente a esto, ya como ya estaba designado aquí como director general de las bandas militares en el Perú, hace una primera y gran contribución para la historia de la música en las bandas militares, que es justamente la composición de esta marcha nacional, que como vemos acá, fue escrita aceptada prácticamente el 10 de noviembre de 1897, a petición justamente del mismo José Livorno, porque había quizás
una utilización muy continua del himno nacional para los actos cívicos patrióticos. Entonces, él, por la necesidad de querer promocionar y promover otro himno que sea referente para poder izar la bandera, para poder hacer otro acto cívico, es que compone la Marcha de Banderas. Aquí podemos ver una versión que también hay para piano, como un inicio también más o menos. Esta es la segunda hoja del libro, de la página que lo estoy mostrando aquí, ¿no? Y aquí podemos ver el manuscrito justo de la misma Marcha Nacional Peruana, que dice aprobado por orden suprema del gobierno en 1897, y aquí está en la versión para banda militar, ¿no? Tenemos incluso la instrumentación, donde él prácticamente abre un poco armónicamente las voces, de lo que antes se tocaba todo casi por unísono en las voces. Entonces él abre las voces, primera, segunda, tercera voz en algunos instrumentos, y hace como que también un pequeño aporte a la armonización e instrumentación de las bandas militares de esa época. Luego, ya finalizando ya el siglo XIX, hemos encontrado también diversos documentos donde ya José Livorno, en ese campo ya de empoderarse como director de las bandas militares, hace ciertas solicitudes, requisitos, y todos los documentos que son de implementación, de tanto instrumental como la parte logística, la parte económica también de los músicos militares, solicita y aprueba varios movimientos, ¿no? Por ejemplo, aquí está el 1899, un documento que él aprueba justamente para la implementación en la banda de música militar en Ayacucho, también una banda música, hace unas, acá es refacciones para la banda militar en Arequipa, y acá hay un documento muy importante que es justamente la solicitud de instrumentos para la banda de artillería de montaña, que vamos a ver en una fotografía posterior. Asimismo, también hace otra relación de instrumentos, pero para un tipo de banda de artillería y de infantería, con una caracterización de, no se ven los instrumentos, pero aquí podemos apreciar el saxofón alto, el saxofón soprano, el saxofón tenor y saxofón barítono. Asimismo, aquí también podemos ver, no sé por qué no se ve bien la imagen, el saxofón soprano, el saxofón alto, el saxofón tenor y saxofón barítono, que son documentos con las fechas que vemos acá, el 9 de junio de 1899, el otro el 20 de junio de 1899, y también para la ciudad de Arequipa hace una solicitud a petición de la banda de la música de comandancia de Arequipa, donde también solicitan aquí un saxofón soprano y un saxofón contralto. Ya exclusivamente a finales ya del siglo XIX, antes ya de pasar al siguiente, y era reconocido en diversas revistas, ¿no? Como vemos la revista también de Felipe Pinlo, donde era reconocido como compositor, ya no solo como director, sino también como compositor de diferentes géneros de música que estaban surgiendo, aflorando ahí, que era como los valses, las mazurcas, las polcas y todo eso. Y también, asimismo, él hace una contribución muy importante cuando llega. Él implementa un sistema de educación para poder fortalecer las habilidades, capacidades, conocimiento de los músicos, tanto en la parte de lectura, composición, arreglos. Y es así que en un documento del Almanaque de Comercio de anuncios de casas musicales, la dirección de José Livorno, que ven acá, es calle Aumente 130 o 407, que es el Jirón de la Unión, que está aquí cerca, era considerado como una casa musical, porque él había formulado su casa como una sala de ensayo, también iba a dar clases, o sea, los músicos militares también iban a hacer clases particulares con él, ¿no? Y esta es la casita ahí, actualmente es Gijón de la Unión, la calle antigua era calle Aumento 574, y prácticamente también desarrolló todo un proceso de mejora y complementación en la parte académica de formación de los músicos. Esta es una de las fotografías de la banda de música Regimiento de Artillería Montaña, que les había mencionado. Aquí en la parte derecha, para mí, vemos que está el saxofón barítono, aquí muy escondidamente está el saxofón tenor, aquí está el saxofón alto y aquí está el saxofón soprano. Ya tenemos integrada toda la familia de saxofones en esa época, ya es a inicios ya del siglo XX, ¿no? Asimismo, hemos encontrado otro documento donde vemos prácticamente ya toda la familia más clara de saxofones.
prácticamente para la creación de la primera banda republicana. En la primera década del siglo XX se convocan los mejores músicos de todos los regimientos para formar una gran banda, ¿no? Que era la primera banda republicana en 1906 aproximadamente, ¿no? Y vemos ya la consolidación de los 4 saxofones, la familia de saxofones, ¿no? Y definitivamente por las características se puede asumir que son los saxofones Kong, que él era artista de esa marca. Bueno, uno de los momentos más destacados justamente en esa primera década era el reconocimiento de José Livorno, ya por no solo un hecho de que sea director de la banda, del ejército peruano, sino que en los medios parisinos hacían un reconocimiento a los directores más célebres o importantes en el mundo. Entonces, es por esa razón que también, gracias a esa noticia, el gobierno hace un reconocimiento entre los más premiados entre 1908. Esa información es realmente muy importante porque el hecho de que Livorno esté en Perú era un músico muy relevante en el mundo, bueno, en las noticias actuales del mundo, y que estaba formando a los músicos peruanos, ¿no? Asimismo, ya en 1910, también otro diario de París considera a Livorno como uno de los saxofonistas más notables en el mundo. El hecho de que un diario parisino te saque como un saxofonista más notable en el mundo ya era prácticamente como lo que dicen en Nueva York, ¿no? Eres el más importante en Nueva York, eres el más importante en el mundo, ¿no? Entonces, esa característica muy importante daba un realce prácticamente a este gran compositor. Y bueno, otro de los momentos también destacados es la primera grabación que surge desde las bandas militares, y que bueno, no hay antecedentes claros de que haya sido Livorno el que haya propiciado, pero en ese tiempo Livorno era director general de las bandas militares, entonces todos los permisos por jerarquía los daba él, los autorizaba y todo eso, ¿no? Aquí tenemos justamente una pequeña clasificación que rescaté del maestro Luis Salazar, justo con la relación de temas que grabaron, músicas, melodías, incluso los géneros también, y las marchas que se grabó, que fue en 1911, y vamos a escuchar un poco la primera grabación de la Marcha de Banderas que se hizo justo en 1911. Voy a ser muy breve para poder continuar. Ya casi a finales del 1915, el maestro Livorno, bueno, como todavía seguía siendo director, propuso un reglamento de bandas para justamente ya dejar definido el sistema de bandas para lo posterior. Es así, no entiendo por qué no se ve claro, que define 2 categorías de bandas, la categoría A y la categoría B, y también la categoría de caballería. Bueno, el instrumental también incluye todo lo que es la selección de saxofones ya integrados en la parte de instrumento. Esta parte de este documento menciona la aprobación ya del reglamento, pero no tiene la fecha. Por tal razón, aquí lo pongo en X y quizás puedo relacionar un poco. ¿Por qué? Porque ya en 1915, el 9 de diciembre, fallece nuestro gran querido José Livorno. Entonces hay todo un choque cultural, musical, entre todo el ambiente social ahí en Lima, sociocultural. Y bueno, fallece y la hija prácticamente es quien recibe toda la herencia musical, que hace una donación, es más, a la Marina de Guerra, Ministerio de Guerra en esa época, mencionan de 49 tomos con más de 1.165 partituras, pero en la clasificación, bueno, que yo estaba viendo un poco allá en el trabajo, de esas 1.165 partituras solo he podido encontrar 645 partituras. Entonces quizás las otras en el tiempo hayan podido, bueno, desaparecer o caer un poquito en olvido. No sé si estoy con tiempo todavía, creo que sí. Ya, ok, listo, entonces voy muy rápido. Aquí podemos ver algunos manuscritos, justo lo que se mencionaba del himno peruano, que hizo él una versión para la banda militar también. También él hizo una composición para Arequipa, justamente con un paso doble, ¿no? Y esta es una de las partituras, por ejemplo, del manuscrito. Y como eso hay un montón de manuscritos que algunos están catalogados con fechas, ¿no? Aquí hace uno de los héroes del 28 de julio de 1821, de 1899, ¿no? Que tiene fechas, pero otros no. Entonces hay mucha información que se tiene todavía que clasificar, catalogar, analizar más o menos por el tema de la escritura y el tema de la instrumentación. Bueno, hay algunas obras que se han grabado, felizmente, del maestro Livorno, como es Invernal, que hicieron aquí una banda, igual la banda militar también, la Marcha del Señor de los Milagros, que es composición prácticamente, y también mencionar muy brevemente
que Livorno inició todo un movimiento también de marchas procesionales aquí en la ciudad de Lima, ¿no? Y también que se extendió a diversas ciudades. Muy breve, disculpen que sea muy breve. Aquí también vemos que también estaba metido también en la parte de las músicas disculpen, de estudiantinas, ¿no? Bueno, hay mucha más información que quisiera compartir. Igual esto les puedo compartir el enlace, es para público abierto, para que puedan quizás conocer un poco más del trabajo. Nuevamente agradezco esta oportunidad, realmente es muy importante para mí poder hablar y poder consolidar y profundizar más adelante, porque el trabajo todavía continúa. Hay mucha más información que tenemos que estar clasificando, catalogando, analizando, recopilando, y bueno, estamos aquí para justamente trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Ahora tenemos la cuarta y última ponencia de la mesa a cargo de Luis Prudencio, es máster de la Universidad Nacional de Música. Él es máster en investigación musical y nos va a hablar de El Pampapiano, contextos de práctica musical entre lo religioso popular y lo popular festivo. Por favor. Buenos días. Estoy un poquito ronco, disculparán, el clima no me trata tan bien. Muchas gracias por permitirme participar en este congreso, compartiendo esta mesa con grandes ponentes. Bueno, ok, un ratito. Que no está en sitio. Ya, ahora sí. No, ya está. Bueno, esta ponencia es parte de una investigación un poco más grande que estaba realizando, y para esto me voy a centrar solamente en estos contextos de práctica de ese instrumento llamado pampapiano, que es lo religioso popular y lo popular festivo. Este estudio se enfoca particularmente en la región del Cusco, donde este instrumento se mantiene vigente y cobra mucha fuerza, especialmente los días de los lunes santos, para la velada del Señor de los Temblores. Aunque este instrumento tiene raíces coloniales y ha sido históricamente vinculado a la evangelización, el pampapiano ha adquirido nuevas funciones y significaciones al insertarse en circuitos musicales populares. Este tránsito ha sido posible gracias a su transformación organológica, que lo convirtió en un instrumento más compacto, fácilmente transportable, y a su apropiación por parte de los músicos locales, muchos de ellos herederos de una tradición que viene de los maestros de capilla y hoy reconvertidos en pampapianistas populares. El pampapiano es un instrumento de teclado poco documentado, a pesar de su fuerte presencia en las celebraciones religiosas en el Cusco y también festivas. Y es un derivado del armonio europeo, que ha sido adaptado a las comunidades andinas hasta convertirse en un instrumento funcional, portátil y profundamente enraizado en estas prácticas locales. Así, el problema que da origen al estudio puede resumirse en una pregunta: ¿cómo se desarrolla esta práctica musical del pampapiano en el Cusco contemporáneo en estos contextos religioso popular y popular festivo que vamos a ir hablando? Entonces, bueno, vamos a hablar qué es el pampapiano. Es un nombre chistoso. El pampapiano es un instrumento, es un aerófono de teclado que se emplea en la música de diferentes tradiciones en la ciudad de Cusco. Se trata de una adaptación de un armonio europeo que llega al Perú en el proceso colonial. Su particularidad radica en la posibilidad de ser plegado rápidamente y convertirse en una maleta para hacerlo portable. De acuerdo con la memoria oral de los músicos cusqueños, estos armonios llegaron a las iglesias locales en la época colonial, esto debido a la facilidad de su traslado e instalación para instaurar la práctica musical religiosa y los cantos de evangelización en aquellos pueblos alejados de la ciudad. Por tanto, desde su incursión en las prácticas musicales del contexto religioso en los pueblos andinos, el armonio pasa a ser un instrumento de músicos indígenas. Esto menciona Baker, iniciando así su transformación que lo llevará a ser adoptado en las prácticas musicales de contexto popular festivo. La modificación de su forma y constitución, cuya finalidad fue hacerlo plegable y lograr hacer la forma de maleta y hacerlo portable, genera que este instrumento sea funcional, pequeño, y lo cual también hace que su registro sonoro sea reducido a solo 4 octavas, por lo que este adquiere nuevas funciones, nuevo nombre, que es el pampapiano, aunque los cultores entrevistados dicen que su nombre real es melodio, pero cuando uno busca cosas sobre el melodio no encuentra gran cosa, ¿no? Encuentra uno más sobre el armonio. Entonces, pero el discurso dice que es un melodio.
Y estas características de reconstrucción generan además que el instrumento pasa a ser de una factura local. La prueba de estas tempranas modificaciones se encuentra en el Museo de Instrumentos de la Biblioteca Musical del Ayuntamiento de Madrid, donde se conservan varios de estos, entre los destaca uno que está denominado como armonio de succión. Órgano portátil americano denominado armonio de succión. Bueno, aquí tenemos un poco imágenes de lo que es el pampapiano y lo que es un armonio. Entre los estudios musicológicos realizados en el Perú, el pampapiano ha sido descrito, hay datos en el mapa de instrumentos musicales y también en el diccionario de la música española hay una apertura hecha por la investigadora Gisela Canepa. En ambos casos hablan de lo mismo, dicen que es un armonio, un derivado del armonio. En el caso de Gisela Canepa nos muestra que su práctica ha sido en Ayacucho, Cusco y San Martín. Y bueno, más datos que esos ya no hay. Ahora, hablando un poquito respecto al origen de la palabra de pampapiano, no hay referencias ni datos historiográficos, pero no obstante, el pequeño armonio llamado melodio por los cultores en los relatos dicen que se empleó desde la época colonial. Entonces, la denominación de pampapiano es posterior a esto, ¿no? Pues el uso de la palabra piano ya supone una preexistencia de este instrumento en el contexto local del Cusco. Entonces, quiere decir que este nombre ya va siendo posterior, inicios de la República aproximadamente. La conjunción de estas palabras, pampa y piano, indica que pampapiano es un instrumento autónomo respecto al uso sacro del armonio y del órgano, y que tal denominación tiene lugar ya en el modernismo. Hablando un poquito de la etimología, pampa, tampoco hay una descripción exacta, ¿no? Si vamos a ver un poco a lo que dice Holguín, que es la versión más antigua, Holguín menciona como pampa simi, como el lenguaje común, pampaguasi como una casa común. Entonces, siguiendo esa lógica, pampapiano podría ser como un instrumento, un piano de uso popular o de uso común. Pero en las versiones más modernas, y esto coincide un poquito más con lo que narran los cultores, pampa hace referencia a que es un instrumento pequeño o que está pegado al piso. Y por ejemplo, aquí tenemos un dato de Núñez del Prado, que nos dice que, bueno, Núñez del Prado fue organista de Paucartambo, de la iglesia de Paucartambo, y también fue acordeonista de un grupo muy popular, ¿no? Los Campesinos. Él nos dice que pampapiano, pues piano de piso o piano de pampa, y narra que de su proceso de formación, dice que es un instrumento muy antiguo, de finales del siglo XVI, traído por los conquistadores con el fin de que pudiera amenizar sus misas en las alturas, en las serranías donde se tenía que fundar iglesias. Es así que llega este instrumento, sobre todo a Cusco, Ayacucho, y luego se extiende a todo el Perú, saliendo así de la iglesia posteriormente y acogido en las picanterías, junto con el arpa y el violín, que se vuelve el trío por excelencia y que nos da el sonido típico del huayno cusqueño en realidad. Bueno, siguiendo un poquito esta tradición de estos pampapianistas, estos tienen, como hemos dicho, vienen con esta tradición de ser maestros de capilla, ¿no? Y esto se da porque en cierta época de la colonia hay una necesidad de proveer organeros, sobre todo en el interior del virreinato, en las ciudades más alejadas. Entonces esto hace que los músicos locales empiecen a encargarse de aprender el manejo del órgano, y estos se encarguen de mantener la tradición en sus parroquias. Dado que estos músicos formados para cubrir los puestos en sus localidades no podían ser reconocidos como maestros de capilla, estos se convertían en una especie de ayudante del sacerdote o como un guardián del templo. Muchas veces son los encargados de limpiar, barrer el templo, abrir la puerta y hasta incluso a veces hacer pequeñas homilías. Entonces, esta tradición de maestros de capilla locales siguió por muchos años, inclusive ya entrada a la República. Pilco dice que hasta mediados del siglo XX, cada parroquia contaba con un organista u organista, la palabra organista, como dice Teófilo Benavente, y quienes siguieron cumpliendo su rol de maestros de capilla, los cuales fueron indispensables dentro de la vida musical, dentro y fuera de las iglesias. Son los que guardan el conocimiento de la música religiosa para la liturgia, la música popular adaptada para el contexto religioso y la música popular para el contexto festivo. Hablando un poquito de estos contextos, vamos a hablar un poquito del contexto ¿qué es lo religioso popular? No me refiero necesariamente a la música de la misa,
sino todo lo que está alrededor de la liturgia, ¿no? El contexto religioso popular puede estar dentro o fuera de la iglesia, así como celebraciones devocionales, patronales, misas particulares, pedidos, veladas de difuntos, veladas de cruces, pequeñas fiestas de cargo. Y estos contextos se dan dentro de la liturgia o no dentro de la liturgia, dentro de la iglesia como también fuera de la iglesia, ¿no? El repertorio que se ejecuta en este contexto religioso pues, consta en su mayoría de himnos religiosos en quechua, y muchos de estos datan desde la colonia. No hay bueno, ahorita vamos a ver un dato más antiguo de esto. Por esta razón se ha visto conveniente separarlos en 3 tipos de himnos. Hay himnos para el Señor Jesucristo, himnos para la Virgen María, himnos para el Niño Jesús. Los himnos religiosos son parte del repertorio obligado de los maestros de capilla en la ciudad del Cusco, los cuales han sido transmitidos de generación en generación y de manera oral. Prueba de esto es que los diferentes cancioneros, como ya hemos mencionado, solo consignan los textos, más no la música. Cancioneros posteriores, como el padre de Jorge Lira, incluye ya en algunos casos melodías, pero más no la forma de acompañar. Estos himnos en su mayoría tienen forma melódica basadas en músicas populares mestizas como el huayno, la casgua y el yarabí. Estos himnos suelen ser de forma binaria, lo que hace la diferencia entre estos himnos es a quién va dirigido, para quién se va a cantar. Los cantos de mayor recogimiento o mayor devoción o de mayor solemnidad generalmente van a tomar modelos melódicos del yarabí y serán dedicados hacia el Señor, hacia Jesucristo, que personificado principalmente en la imagen del Señor de los Temblores, que es como que el patrono de la ciudad. Otros como el Señor de Huanca, el Señor de Coyoriti. También dentro del contexto del Viernes Santo a la Virgen de Dolores y a la Virgen de Belén. Y por otro lado, los cantos de regocijo o de menor solemnidad, que suelen ser dedicados a la Virgen María en otras advocaciones, y al Niño Jesús. Y estos tomarían modelos como el huayno o la casgua. Bueno, los cantos al Niño Jesús son villancicos. Es por esta razón que los himnos religiosos en quechua pueden tener un carácter litúrgico y no litúrgico. Hay cantos que se pueden usar dentro de la liturgia y algunos no. El caso del villancico es un caso especial, dado que por su concepción, estos villancicos están dentro del ámbito religioso popular, pero por su carácter festivo suelen ser ejecutados también en un contexto de fiesta. Bueno, aquí tenemos un texto de un himno, que es el más antiguo que tenemos, en el símbolo católico de Fray Jerónimo Oré, donde está el canto que se canta hasta ahora, Can mi Dios canqui, ¿no? Can mi Dios canqui, yura, hostia santa. Bueno, abajo tenemos un escrito sobre Día del Padre Lira, donde habla de la Puyaya de Jesucristo como un himno muy importante que se cantaba en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, y en el Cusco, ¿no? Donde básicamente lo que cambia son las cuestiones del término. Y aquí tenemos también la melodía consignada por Padre Lira, y vamos a escuchar en un contexto religioso, pero no litúrgico, y es un momento de mayor solemnidad, que es la bajada del Señor de los Temblores. Ahí podemos ver 2 pampapianistas. Perdón que les corte, pero el tiempo también. Bueno, aquí tenemos otro donde está en un contexto religioso, pero no en una liturgia, es una velada, un velorio, y también están tocando un himno en quechua. Pero prefiero escuchar que es un villancico tradicional, para que escuchen la diferencia. Ahora, dentro del contexto popular festivo, estos se desarrollan fuera de la liturgia para el entretenimiento, suelen darse después de las celebraciones religiosas en las llamadas casas de cargo o organizadas por los cargullos,
quienes son encargados de hacer la fiesta. Dentro de este contexto popular festivo, los maestros pampapianistas, como parte de la cultura, son responsables de amenizar la fiesta, que son los encargados de escoger el repertorio, de hacer las contrataciones de los músicos, que básicamente son quena, arpa, violín, no obligadamente, a veces incluyen otros instrumentos como la mandolina también. El repertorio que se va a ejecutar básicamente son géneros musicales mestizos como el huayno, principalmente para la fiesta, la marinera, que se escoge para momentos importantes, generalmente para que baile la pareja principal de la fiesta, sea el dueño de la fiesta, el dueño del cargo o de repente el que se está casando, etc. Pero además de estos géneros que son los principales, se suelen también tocar la casgua para la final de las fiestas, que es como donde se baila, donde todos salen a bailar, incluso fuera de la casa. Y también en momentos de intermedios suelen tocarse pasodobles, suelen tocarse yarabíes, y también suelen tocarse músicas que ellos llaman clásicas, ¿no? Que para nosotros es como tocar el Cóndor Pasa, Vírgenes del Sol, Fox Incaico. Bueno, dado que vamos a escuchar un poquito este contexto festivo. Ese es el sonido característico del huayno cusqueño, básicamente. Bueno, ya yendo a las conclusiones. La presencia del pampapiano en contextos tan diversos como las misas patronales, las procesiones religiosas y las festividades populares evidencia su condición de instrumento transcontextual capaz de circular entre lo sagrado y lo profano, y evidencia que lo sagrado no es oposición a lo festivo. El pampapiano, cuya práctica se enraizó en el acompañamiento de los cantos religiosos en quechua del Cusco y sin contradicciones, simultáneamente en conjuntos instrumentales para la fiesta, se vuelve un instrumento mediador entre lo eclesiástico y lo profano, entre lo litúrgico y no litúrgico, entre lo religioso y lo festivo. Y ese cruce de significados, el pampapiano no solo acompaña, sino que también construye sentidos comunitarios y actúa como portador de memoria colectiva. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todos los ponentes. Así que damos inicio a la ronda de preguntas. Gracias. Dos preguntas, una para Julio, en el sentido de que si sabe en qué año fue la prohibición de que se construyan charangos con quirquincho. No, pienso que el charango con quirquincho es una cosa del pasado, ¿no? Por referencias, que en Bolivia no se permiten hacer charangos con quirquincho. La otra es para Jonathan. En diciembre de 2015 se cumplieron 100 años del centenario del fallecimiento de Livorno. Entonces, con Carlos Erquín, inquieto músico e investigador, hicimos un homenaje. Entonces, tuvimos contacto con la familia, y la familia nos dio acceso a muchos documentos más, que no es lo que, bueno, tu interés es la música para las bandas, y están ahí en el Instituto Militar, están los 49 tomos, pero aparte, en la Casa de Livorno habían cuadernos donde el resto de su obra estaba ahí. Y de hecho que muchas partituras están apareciendo, y como también con Dante Guzmán somos coleccionistas, hemos encontrado partituras últimas, donde hay una evidencia de que él vino primero como vendedor de instrumentos, y quizás fue en 1905. Y seguramente ahí fue el contacto con el gobierno, y regresó ya, digamos, como director de bandas en 1997 aproximadamente, como sabemos. Entonces, un catálogo de la obra de Livorno, yo hice un catálogo inicial, está publicado en Cuadernos de Música. Entonces quisiera saber si tienes interés en continuar con la obra total de Livorno, porque como tú has mencionado también, o sea, serán música para banda, música para piano y música para estudiantinas. No sé si tienes, en todo caso, ahí está a mi disposición para darte los materiales. No sé si entendí bien la pregunta, pero ¿a partir de cuándo ya no se hace más? Era la
¿Desde cuándo está prohibido? Bueno, la verdad que no está prohibido ni en Perú ni en Bolivia. Y no está prohibido ni en Perú ni en Bolivia, que yo sepa. Lo que pasa es que el animal está protegido, pero no hay una prohibición de usar, por ejemplo, si un quirquincho se muere, se puede usar la caparazón para armar un instrumento. Si estuviese prohibido, poca importancia tendría, porque en el Perú y en Bolivia nadie hace caso a lo que dice la ley. Así que no tendría ninguna relevancia, ¿no? Lo que sí me gustaría decir, porque es importante remarcarlo, es que es significativo que las primeras menciones a los cordófonos pequeños nunca aparece la alusión al armadillo. Los primeros datos son de muy tarde en el siglo XIX. Entonces ese imaginario de que primero fue el armadillo y después la madera es históricamente improbable, ¿no? Eso podría decir sobre el tema, ¿no? Que yo sepa, reitero, no hay ninguna prohibición, ¿no? Hay dos cosas que tienes que diferenciar, ¿no? O sea, la ley no prohíbe que se use el instrumento. Lo que está prohibido es que el instrumento circule, ¿no? O sea, si yo quiero sacar un charango con armadillo, la ley de protección del armadillo, además no todas las especies de armadillo están protegidas, ¿no? Si está dentro de la lista, ¿no? O si el funcionario se le ocurre que es la especie protegida, no va a permitir de que saque el instrumento, o puede ser que te dejen. A mí me ha pasado, por ejemplo, que para llevar un charango de armadillo de Alemania para Austria, no he tenido que pedir un permiso, ¿no? Y es una cosa súper complicada. Al final nos dimos cuenta de que por suerte era una especie que no estaba protegida en Alemania, pero no en Austria, entonces no había riesgo de ingresarla. Entonces el problema es si es una especie protegida para movilizar el instrumento, nada más. Pero si alguien quiere hacer un instrumento con caparazón de armadillo, pues lo puede hacer, ¿no? O sea, no habría ningún problema. Entonces no hay una data que diga a partir de cuándo, porque no hay una prohibición. Bueno, en base a la llegada de Livorno a Perú, okay. Bueno, yo tengo una hipótesis en base a una investigación que también justo estaba leyendo acerca de la música en Hawái. Pues si se dan cuenta, hay 2 años entre 1893 y 94, 94 y 95, que no hay mucha información, porque en este trabajo de tesis, bueno, no voy a mencionar el tema de la problemática en sí, pero hubo un conflicto personal él con otra cantora en tema de la propiedad de una obra, ¿no? Entonces hubieron unos problemas legales. Entonces yo podría quizás como hipótesis tratar que ese fue uno de los motivos que él salió justamente de Hawái en busca de nuevas miras, y quizás si es que se puede relacionar con lo que menciona del tema de la venta de instrumentos, quizás habrá sido un motivo para que él pueda solicitar quizás o ofrecer sus servicios profesionales como director de banda al gobierno de Nicolás de Piérola, ¿no es cierto? Eso podría ser una de las hipótesis que se podría plantear, porque hay un capitán Alexander que en 1940 refleja un poco más quizás desde archivos más, como él era militar, tenía acceso más privilegiado a información más directa, y él clasifica un poco más asertiva las fechas de ingreso, ¿no? Es que él lo cataloga como el ingreso en diciembre de 1896. Entonces, más o menos, esa información la tiene él porque, o sea, tiene acceso directo a las fuentes que estaban ahí en el Ministerio de Guerra, ¿no? Y bueno, con lo respecto a José Livorno, sí, definitivamente sí me interesaría, te agradecería mucho que me puedas facilitar. Yo intenté entrar en contacto con la familia Livorno, pero no tuve la facilidad, pero sí pude acceder a un archivo que su hija Alejandrina dejó también en el Ministerio de Guerra en esa época, donde hay una biografía, quizás no con datos tan precisos a los que tiene el capitán Alexander, pero sí ahí da muchas luces de todo el inicio, desarrollo y todo el legado que nos dejó, ¿no? Y definitivamente sí me encantaría poder tener esa colección completa para poder clasificarla también, porque no solo, hay que entender que Livorno no solo compuso para bandas militares, sino que compuso para diversos formatos de música instrumental y diversos géneros de música. Y es más, o sea, el trabajo que dejó Livorno es muy impresionante para la época, porque eso dejó y marcó una influencia en los diferentes músicos de esa época, porque hay que recordar que muchos de los músicos, tanto el del criollo o el militar, regresaban terminando quizás su jornada en Lima o su vida en Lima para volver a las otras ciudades, y regresaban con otro pensamiento
algo diferente, como y con conocimientos más claros de composición, de arreglos o de instrumentación, hasta la técnica instrumental, ¿no? Bueno, muchas gracias. Hola. Primero sobre los charangos, yo hace poco estuve en Oruro y las morenadas tenían 200 matracas de charango, o sea, disculpen, de quirquincho. Está prohibido. En la frontera, pasando con músicos, hemos pasado ilegal de Argentina. Yo no pasé, ¿ya? Está bien. Bueno, yo no fui. Si me vieron, yo no fui. No, pero encargaron en un pueblo, en Susques, van a buscar quirquincho y los traen ilegal y pasan igual, sobre todo por tierra. Entonces hay un problema en esa legislación, sobre todo hablando de pueblos pequeños. Así que estaba leyendo tu libro, Julio, así que la historia y la biografía material del quirquincho está suculenta. Mi pregunta era para Luis, porque también en estos viajes por los pueblos pequeños lo hemos conversado en Argentina, en altura, principalmente altiplano. Los órganos eran muy importantes en la colonia, hoy en día no existen, se han desmantelado, están solo el armazón. Y cuando escuché los pampapianos, empecé como a imaginarme cómo podrían haber sonado estos órganos idiomáticamente, porque los organistas no existieron. Yo te decía, el organista solo dejó su nombre y la fecha en que tocó y se fue, y nunca más supimos qué hacía. Entonces, la primera pregunta es si tú has desarrollado una especie como de hipótesis o pregunta en torno a cómo esta investigación sobre el pampapiano te ayuda a revelar cosas sobre la interpretación de los órganos andinos. Y lo otro es la relación actual entre el pampapiano y el acordeón. Porque cuando estaba escuchando el pampapiano, primero con la mano derecha estaba marcando acordes, pero hacía estos movimientos de guayno en los bajos que son muy difíciles de hacer en el acordeón. Entonces, yo he visto gente de Puno, que estudiando en Puno, que estas, ¿cómo se llaman? Orquestina, estudiantina, usan mucho el acordeón para pasacalle también en procesión. Entonces quería saber cómo tú has reflexionado en torno a esa relación y legado del pampapiano al actual acordeón. Bueno, claro, o sea, respecto al órgano, ya no hay gran información, no podemos saber cómo han sonado. Sin embargo, hay una grabación que hizo Alan Paquier con un organista que se llama, bueno, ¿cómo es su nombre? Pero apellida Perca. Y él graba un villancico, que lo pone como jácara, ¿no? Pero es un villancico muy conocido, tocado en este órgano. Entonces hay más o menos una relación, una similitud en el estilo de tocar con lo que hemos escuchado ahora con el otro maestro Modesto Cuba. Claro que hace una introducción un poco más barroca, pero básicamente la llevada es casi la misma, la forma de llevar el bajo y la melodía con la otra mano. Ahora, respecto al acordeón, sí, o sea, la falta de fabricantes ya de pampapianos ha hecho de que, y también por la facilidad de que el órgano pueda moverse acompañando la comparsa, ha hecho que muchos que tocan pampapiano a la vez toquen el acordeón. Entonces, ya en caso de acordeonistas mayores, son también pampapianistas. De hecho, en el video que vimos al inicio, la señora que está con el acordeón es pampapianista, pero esa vez ya estaba un poquito mal del pie, ya no podía pisar el fuelle, entonces llevó un acordeón. Y la otra señora que estaba ahí cantando, ya no tocaba nada, también era pampapianista, ¿no? Entonces ya ellos están quedando un poquito como que relegados, ¿no? Sin embargo, sí se necesita, porque para estas fiestas, especialmente para el Lunes Santo, tiene que haber un pampapiano, ¿no? No sé si te contesté la pregunta. Buenos días. ¿Sí suena? Sí. Bueno, para Jonathan, le quería preguntar que yo pensaba que el saxofón había llegado a Latinoamérica ya en el siglo XX. Claramente nos muestras pues que antecito ya estaba aquí en las bandas, ¿cierto? Pero me extraña mucho es que veo que, aquí busquen un segundito, sacó sus primeros saxofones los 4 en el 94 y ya vemos que en el repertorio en el 95 están aquí en Perú. Entonces mi pregunta es, ¿será que los saxofones llegan a las bandas porque él, Livornio, que era como representante de Con, los trae y los mete a las bandas? ¿O sabes si ya en Latinoamérica el repertorio incluía, además que me extraña que no está un solo, sino toda la línea de saxofones?
Bueno, sí, te comento breve. Estoy justo realizando un trabajo. El Livorno es un capítulo del trabajo de investigación en sí que estoy realizando, que estoy profundizando. Con respecto a la llegada de saxofones en América Latina, hay diversos trabajos, por ejemplo, que llegó en Brasil en 1869, en Costa Rica, México, 1867, 68. Entonces, es una postulación aproximada, ¿no? Pero el tema es que esos trabajos también carecen quizás de lo que nosotros necesitamos, evidencias escritas, claras y precisas, ¿no? Por ejemplo, en Perú yo también tengo una hipótesis de que llegó aproximadamente entre 1869, porque he buscado archivos para identificar, por ejemplo, he encontrado en el Centro de Estudios Militares Históricos documentos de facturas de compra de instrumentos, por ejemplo, hasta el último que encontré fue en 1868, donde todavía no había el saxofón. O sea, hay otros instrumentos, trompeta, trombón, clarinete, clavecín y todo eso, pero no hay saxofón. Lo que sí he encontrado es un documento de solicitud de una proforma a una tienda de música francesa, donde piden justamente la cotización de los instrumentos de saxofones, ¿no? Entonces yo supongo, relaciono también esta parte justamente a lo que se habló el día de ayer del tema de la restauración del himno nacional, que también encontré una partitura que a puño de Rebagliati para banda, que también está en el compendio de Alcedo, del expediente Alcedo, y donde sí se incluye, por ejemplo, en esa versión de la restauración, instrumentalmente el saxofón, pero solo saxofón alto y saxofón tenor. Entonces, pero yo también más o menos analizaba el tema de las evidencias, ¿no? Entonces, esa proforma, cuando tú catalogas los precios, el saxofón, por ejemplo, en esa época costaba 225 francos. Entonces, una trompeta te costaba 12 francos. La diferencia era mucha, ¿no? Entonces, yo supongo que por esa época el gobierno quizás peruano pudo comprar quizás solo uno. Entonces, un saxofón, porque con uno compraba como 10, 20 trompetas, ¿no? Entonces, quizás ese fue el inicio más o menos del movimiento del saxofón en el círculo militar. Pero también encontré otros documentos de partituras en 1885, 83 de algunas bandas populares que hacían las retretas en los corales, disculpe, se me fue el nombre, en las glorietas, ¿no? Ahí en el centro de Lima. Entonces ya había como un desarrollo de movimiento de saxofón ya en Perú a partir de esa época, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros tengamos un poquito más de evidencia clara y precisa, como es el documento que mostré al principio de la parte administrativa, me da una luz que ya con Livorno, al ser un saxofón ya oficialmente en el sistema administrativo, ya me decía que sí, oficialmente ya tenemos un antecedente que me dice sí, o sea, ya precisamente ya había en esa época, y con mayor razón cuando ya él mismo solicita la compra de toda la familia de instrumentos a finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, como vimos el documento y lo corroboramos con las fotografías de las dos bandas que aparecen, ¿no? La de artillería de montaña y otra banda que es justamente para infantería, para implementar también. Dos cosas. Primero, la resolución exenta número 82 de Tarapacá en Chile dice que el portar un charango de Quirquincho es una infracción, ya que hay una persona que fue detenida y que venía de Bolivia y que no sabía que el charango era un souvenir, dice solamente. Claro, es curioso eso, no, me quedo dando vueltas porque era la pregunta inicial que iba a hacer, pero como la hizo el colega adelante. ¿Pasará lo mismo con el uso del charango en Argentina, Julio? ¿Será algo similar esta utilización media polémica, media al borde de la ley del Quirquincho? Y la pregunta inicial es para Luis, ¿cómo es el tema de este instrumento? No me quedó muy claro el tema de la actualidad, de la vigencia en la juventud, por ejemplo, y de la dispersión geográfica. ¿Solamente se atribuye al territorio en cuestión? ¿Se conoce en otros lugares? Gracias. Sobre lo que comentas, reitero lo que ya dije. El problema es movilizar el instrumento a través de una frontera, pasar la frontera con el instrumento. No es imposible. Yo, por ejemplo, he sacado de Colombia flautas de cráneo de venado, de una especie que es la mazama americana, que también está protegida. Como es material etnológico, lo que uno tiene que hacer es ir a las autoridades y decir que lo está sacando por motivos de investigación. Entonces se va a dar un permiso, que es lo que me dieron a mí, saqué el instrumento. Ustedes se pueden imaginar la cara del agente de aduanas en Alemania cuando me vio el instrumento, ¿no? Pero, o sea, no es problema porque uno ha sacado un permiso
que está justificando el transporte de un instrumento con material de un animal que está protegido. Cuando uno no lo hace, entonces cae en infracción, que es lo que le ha pasado al ciudadano boliviano ingresando a Chile. O sea, la infracción no es que se haga el instrumento, sino que se transporte sin el permiso debido, ¿no? Que yo sepa, no hay ninguna prohibición de transportar el instrumento si es que se ha solicitado un previo permiso, ¿no? Como decía, yo moví 92 charangos de Ulm en Alemania a Austria y no he ido preso. He ido preso por otras razones, ¿no? Entonces no hay ahí no hay como una prohibición en cuanto al charango. Además, aprovecho para repetir, si incluso hubiese una prohibición de hacer charangos con armadillo, ¿cuál es el problema si el charango no se hace solamente con armadillo? O sea, insistimos en esta reducción simbólica del instrumento, reducir el problema, que es un problema. No, porque toda la vida se ha hecho charangos sin armadillo y se seguirán haciendo, y seguramente los armadillos estarán felices de que no se hagan, ¿no? Bueno, en cuanto al pampapiano, sobre la continuidad, primero, todos los pampapianistas que hay, que han estado manteniendo una tradición de órganos de capilla, ¿no? Y ya son mayores, ¿no? Entonces no hay una nueva oleada de pampapianistas, se puede decir, que tengan esta tradición. Lo que sí hay algunos chicos que por iniciativa, por ímpetu, se animan a tocar cuando ven que está el instrumento ahí y que el pampapianista principal lo deja tocar. Entonces he visto el caso de algunos chicos, ¿no?, que sí se han sumado, pero no tienen esta formación tradicional, si se quiere. Son chicos formados en piano que están explorando, pero entonces sí es un poco delicado porque no hay... ya todos los pampapianistas son mayores, y a medida que yo iba a las veladas, cada vez veía menos, ¿no? Y ahora vigentes, puedo contar 4, ¿no?, que vienen. Una de la familia de Esteban Tupa, el señor Modesto, 2, el señor Usca, la señora Usca, pero ya está tocando acordeón, como ha visto, ¿no? Ahora, esta familia Usca tiene un hijo que toca el teclado, pero se dedicó a tocar cumbias y otras cosas. Ahora, en cuanto a la dispersión, el pampapiano ha sido un instrumento que estaba en todos los Andes, ¿ya? Pero por alguna razón se han ido perdiendo. Yo sabía que en Ayacucho había todavía un pampapianista mayor, y ahora el que toca es su hijo, pero él ya no toca este repertorio de himnos en quechua, sino toca canciones de ahora adaptadas, ¿no?, al pampapiano. Y no sé, por alguna razón, yo creo que porque el Cusco se ha vuelto es una ciudad un poco ritualista, ha mantenido esa característica ritual, se ha mantenido la tradición hasta ahora, ¿no? Entonces hay veladas, hay misas que tiene que haber un pampapianista, ¿no? Siempre hay uno. Eso en cuanto a la dispersión. Sí, un comentario rápidamente sobre el charango, ¿no? Una vez más, si uno va a la calle de las Brujas, a la Sagárnaga en Bolivia, entra a Achá, por ejemplo, usted ve cantidades de charangos de madera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por una parte, la masificación de la venta, ¿no?, que es realmente importante. Hay exportación y el armadillo, el quirquincho como tal, es un material que es frágil, ¿no?, que a veces cuando viaja a otros lugares tiende a doblarse. Es un material un poco complicado, pero sobre todo últimamente los charangos que se fabrican para venta, exportación, vienen con sistemas de amplificación que obviamente no se instalan en los de quirquincho, ¿no? Entonces creo que hay que pensarlo de manera más compleja, ¿no?, esta historia de la sustitución o el menos uso
uso de Quirquincho. En realidad no, Lucho, te puedo decir, yo estaba en Bolivia hace poco, se siguen vendiendo charango de Quirquincho, ¿no? Sí, es importante también decir de que no solamente que es un material frágil, sino que justamente para evitar que los cartílagos se extiendan o se contraigan, lo que se acostumbra es a ponerle una tela sintética. Y con esa tela sintética, pues la vibración del cuerpo sonoro empeora. O sea que por naturaleza un charango con caparazón de armadillo tiene menos resonancia que un charango con madera, ¿no? Y yo creo que esto también es algo que tiene que ver con la profesionalización del instrumento. Antiguamente se usaba el instrumento y se hacía con lo que se podía. Ahora se fabrica para músicos profesionales, y el músico profesional siempre va a buscar el mejor sonido, ¿no? Por eso es un músico profesional, y entonces la mayoría de los músicos profesionales no tienen charangos de armadillo, ¿no? Porque el charango de armadillo, pues en comparación a los otros, tiene una sonoridad mucho más opaca, ¿no? Bueno, felicitaciones, muchas gracias por la mesa. Muy rápido, yo creo que estas preguntas son rápidas, espero. Tengo dos preguntas, una para Jonathan y otra para Luis. Jonathan, quería saber si Livorno funcionó como un articulador musical, cultural entre las Filipinas, Hawái y Perú. Si hay el rastro de eso, si es que la música cambió en Perú por su pasado en Filipinas y Hawái. Y para Luis, quería saber si es que hay algún discurso fantasioso incluso sobre la capacidad del pampapiano de entrar y salir de la iglesia, y cómo es que se interpreta esta capacidad del pampapiano y si en las entrevistas. Eso es todo. Si es que a través de Livorno ha habido un intercambio cultural entre las Filipinas y Hawái y Perú. Bueno, lo que se comenta, en algunos estudios justo del tema de las bandas que se hacía en las bandas militares en Estados Unidos, es que cuando él era director de la banda real de Hawái, hacían giras tanto por Europa como Estados Unidos y también por Sudamérica. Entonces no hay algún registro de que haya estado, o sea, en qué año en Perú, pero sí, o sea, se menciona que hacían giras, o sea, mundiales, por decir, porque eran consagradas como de las mejores bandas en esa época, ¿no? Entonces, además de eso, hay una cierta cantidad de años que, en realidad él es filipino, pero la nacionalidad cuando era colonia era española, ¿no? Hay quizás como una probabilidad de que él también haya estudiado saxofón, y esa influencia tanto europea, francesa prácticamente, o española que ya puede tener, haya podido marcar también a través de Estados Unidos un conocimiento arduo para poder influenciar también en todo lo que era el campo de la música aquí en Perú, porque en las obras que tiene, o sea, él tiene trabajos de adaptación de arreglos, de composiciones de compositores europeos para formato de banda sinfónica, banda popular también, y asimismo también desarrolla lo que son las melodías peruanas, las composiciones de las obras que él tiene, ¿no? Como compositor, o sea, de valses, de mazurcas, y eso tipo lo puedes obtener porque vives en Perú, o sea, sientes esa raíz peruana, como decir, mía, a través de la influencia europea, y cómo lo puedes crear a través de eso. Está documentado que desde la colonia, o sea que los músicos que después de tocar en la fiesta, después de tocar en la misa, salían al chivo, ¿no? A tocar afuera. Muchas veces han estado prohibidos también justo por eso. Pero en el caso de los organistas del campo, en las comunidades no hay mucha gente, no hay muchos músicos. Entonces era necesario que después de que toquen ahí, ¿quién iba a tocar afuera, no? Y normalmente como el líder de la orquesta, el pianista, el organista, era el mismo el que organizaba la fiesta hacia afuera. Entonces, y como el instrumento era portable, tenía esa licencia como de entrar y salir de la fiesta. Perfecto. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a la mesa, muchas gracias a todas las personas de la organización.